Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. 10:15 de la noche de este 8M. Bienvenidos a esta segunda edición Prime Nocturna de Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna 89.7. Y este 8M, obviamente partimos con un panel de 8M, con 4 mujeres, 4 líderes políticas mujeres, para justamente ver cómo fue el día de hoy, pero además ver un poco hacia adelante cómo está la agenda de equidad, que la semana que acaba de terminar fue bastante intensa y nutrida. Nos acompaña Carolina Plaza, directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿Cómo está, Carolina? Gracias, Carolina, por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias. Y Marcela Sabat, diputada de RN, también muchísimas gracias por estar aquí, diputada Sabat. Gracias por la invitación, Matías. Laura Albornoz, exministra de la Mujer. Muchas gracias y panelista habitual de este programa. Gracias por estar aquí, muy buenas noches. Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Muchas gracias, Camila, por estar aquí. Muy buenas noches. ¿Quién pudo ir? ¿Quién fue de las 4? Levante la mano, que usted como los profes del colegio. ¿Quién fue? Estuvimos. Yo fui con mi hija, sí. ¿Ustedes fueron? ¿Ustedes? Estuve en el centro controlando ahí, viendo que el equipo estuviera bien en caso de cualquier cosa. A mí me hubiera encantado, pero tuve que elegir porque el 8 de marzo está de cumpleaños mi hijo, el primer año, así que... Bien, está muy bien, no pudo ir. Memorarlo de otra manera. ¿Cómo estuvo la marcha respecto a las expectativas? No solo el número, sino que el espíritu, la energía, lo que uno se imagina que puede hacer una marcha como esta, Camila. Bueno, yo primero quisiera saludar y valorar a las mujeres que hoy día marcharon, porque tuvieron una gran convocatoria. Mujeres de distintas edades, niñas, había muchas niñas, adultas mayores, todas bien organizadas con sus banderas, con sus lienzos, con su performance, y una convocatoria que realmente dejó con la boca abierta a todo el país y los que nos vieron en el mundo también. O sea, tuvimos una convocatoria en la Alameda que estaba desbordada, Plaza La Dignidad. De hecho, nosotros llegamos a Plaza La Dignidad ya en una marcha, porque llegar, se hacen marchas en las calles aledañas, y no se podía avanzar, entonces tuvimos que sortear por otras calles, y las calles aledañas ya habían concentraciones y manifestaciones y marchas de las mujeres para poder de alguna manera moverse. Entonces yo creo que es importante reconocerlas, muchas dirigentes sociales y muchas mujeres que han estado durante mucho tiempo en esta pelea. Lamento que no estén aquí alguna presente, porque venimos todas del quizá el mundo más político, pero de verdad que se sacaron la mugre, una convocatoria ejemplar. Me siento muy orgullosa de lo que han logrado las mujeres, no solamente en Santiago, sino que en todo el país. Cuentan alrededor de 2 millones de mujeres movilizadas. Entonces, nada, me saco el sombrero, un éxito total. Laura, ¿tu experiencia cómo fue? Sí, buenísima. Yo llegué como a las 10, con la Laurita, mi hija, que tiene 24 años, y nos fuimos, nos encontramos con amigas. La verdad es que fue muy impresionante. Además, la subida al metro, cada vez que se abría, se escuchaban gritos que entraban. Fue muy emocionante. Mucha gente joven, yo creo que las estudiantes se pasaron, o sea, mucha gente joven, organizada, como dice la Cami. Yo creo que estuvo muy emocionante, y quizás recordar que esto tiene como origen fundamental el 8 de marzo del año pasado, y también la movilización estudiantil que le dio origen, particularmente el Mayo Feminista, que en definitiva movilizó a todo el país sancionando el acoso sexual, y que, no sé, yo pensaba hoy día que no hubiera habido 18 de octubre si antes no hubiera estado justamente esta movilización de mujeres, como se acá se ha dicho, diversas, mujeres pobladoras, mujeres jóvenes, organizadas, con mucha vestimenta, pacífica, que es una señal importante para el país, el poder manifestarse por la igualdad. Entonces, una felicitación a la coordinadora del 8 de marzo, que fue quien movilizó y ha movilizado a través del tiempo a estas marchas, celebrando y conmemorando particularmente a la mujer trabajadora. Carolina Plaza, las medidas que hoy día el presidente también anunció medidas y anuncia la agenda hacia adelante. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que puede ocurrir y qué urgencia se le va a dar a estos proyectos? Bueno, primero me quiero sumar a lo que ha dicho Camila y Laura. La verdad es que esta fecha a todas nosotras nos hace reflexionar, cada uno en su estilo. Hubo mujeres que conmemoraron en sus casas, con sus hijos, con su familia, y nos hace ver cómo nuestras abuelas y bisabuelas tenían un mundo tan distinto.
y cuánto hemos avanzado en este último tiempo y cuánto falta. Y hoy día lo que escuchamos del presidente de la República y la ministra Isabel Pla fue eso, fue que leyes se han podido avanzar, como la ley de acoso, como la ley Gabriela, una ley tan esperada y tan necesaria, el fuero de las Fuerzas Armadas. La verdad que se ha podido avanzar, pero todavía falta. Y ese fue un poco el mensaje del presidente y la ministra en decir, bueno, queremos ponernos de acuerdo y poner urgencia a leyes tan importantes como es el control telemático, usando tecnología para que las medidas cautelares se cumplan y que los agresores no vuelvan a agredir y que tengan la sanción de la ley correspondiente. Pero también el hacer un llamado a que los hombres que no cumplen con sus pensiones pasen a DICOM y tengan su sanción. Y también poner urgencia, o sea, también es un llamado, una invitación a los congresistas, al Congreso, que pongamos urgencia a la agenda mujer y creo que ese es un desafío que llegando a acuerdos, y nosotros somos muy buenas para llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, cuando nos unimos, dar una señal de lo que la sociedad hoy día merece, necesita, sobre todo con una marcha y un llamado hoy día que claramente se demuestra esa paz, esa belleza que nuestra, que no es la que muestran los ojos, ¿no es cierto?, sino es a transformar una sociedad mucho más solidaria. Marcela, tu 8M, más allá de lo que viste en tu casa con tu hijo de cumpleaños. No, sí, yo creo que fue una señal muy importante para este 8M lo que logramos en el Congreso esta semana. Yo creo que de alguna u otra manera el acuerdo por la paridad y que esto se haya logrado, que haya estado aprobado antes de este 8M, también oxigena una marcha que viene con años de demanda, con una deuda histórica con las mujeres. Yo creo que de alguna u otra forma las mujeres hoy día también tienen una luz de esperanza con respecto a cómo podemos avanzar las políticas públicas, cómo vamos a tener garantizados los espacios, si es que en abril gana el apruebo, para justamente discutir, debatir en las mujeres la misma cantidad que los hombres, en este 51% que somos en la población, y que vamos a tener esos espacios de decisión para conversar con perspectiva de género, políticas públicas, que hace muchísimos años debiese haber tenido esa perspectiva. ¿Cuán difícil fue lograr esta paridad? Primero le pregunto a Laura, que no está en el Congreso, después ustedes dos que están allí, pero Laura está en estos temas hace mucho tiempo. Hoy día Carlos Peña hablaba del valor simbólico, de la dimensión simbólica, más allá de que haya que, qué sé yo, equiparar, sumar, restar, y en fin, el valor simbólico de esto. Sí, yo me acuerdo que cuando la presidenta Bachelet creó su gabinete paritario, el primero en el que fui parte, mucha gente se reía de esto. Incluso cuando yo anuncié el ingreso de la ley del femicidio, que había sido por muchos años postulada por diputadas como Adriana Muñoz, hoy día senadora, Antonieta Sá y otras, todo el país decía, pero ¿cómo van a haber femicidio? ¿Por qué no machicidio? Se armaba una polémica. Entonces, y también respecto a la paridad, a ella fue permanentemente, por decir, interpelada a través de los medios para ver si la paridad se cumplía o no se cumplía. Incluso era materia de burla. Era materia de burla. Entonces, esta es una lucha muy larga que comenzó hace muchos años atrás por muchas antecesoras. Yo el miércoles vamos a comentar un libro acerca de la Elena Cafarena, como en el, no sé, o Gabriela Mistral en 1912 ya hablaban de la necesidad de las mujeres de lograr mayores espacios en lo público, y hoy día se concreta efectivamente en una ley. Yo también lo digo a propósito de la ley de cuota. A mí me tocó en aquella oportunidad presentar la primera ley de cuota de parte del Ejecutivo al Congreso Nacional, y me parece a mí que esto es una base secuencial de esfuerzo de muchas mujeres a lo largo del tiempo. Yo hoy día marché yo y mi hija con una polera, yo con la Fanny Pollarolo, la Laura con la María Rosa, y también para recordar un poco que esto no viene de ahora y que esto es esfuerzo colectivo de muchas mujeres en el pasado, de nuestras abuelas que fueron jefas de hogar, que se esforzaron con hijos, donde las pensiones alimenticias simplemente no se pagaban, aunque después reformamos la ley y que aún no se siguen pagando. Yo valoro este anuncio del DICOM, pero por lo mismo es que creo que hay otras tantas demandas de las cuales no podemos evitar hacernos cargo. Aquí hubo una transición, hubo un momento en que los sectores más conservadores impidieron que se avanzara en una agenda mujer, hay que decirlo también con claridad. Y esto ha tenido una transición positiva para el objetivo de las mujeres, pero valoro enormemente el esfuerzo de aquellas que estuvieron en la calle cuando de esto no se hablaba. La paridad en el gobierno, ¿cómo fue tomada? La paridad como estuvo planteada y que probablemente va a ser el piso aquí en adelante en las otras elecciones, supongo yo, y en muchas otras instituciones, donde va a empezar a sonar raro que haya 80-20, 70-30.
Bueno, siempre es un desafío y Laura lo contaba muy bien, cómo este proceso nos fuimos ayudando mutuamente a este cambio de dejar de normalizar la violencia, como también el posicionamiento nuestro en la sociedad. Y claro, en Chile Vamos hubo visiones diversas y eso por lo mismo se respetó esa mirada y se invitó a que se pusieran de acuerdo para que la paridad no influyera en alterar el deseo de la urna, en el fondo, que es la gran discusión siempre cuando se discuten el sistema de elecciones. En un sector del oficialismo meter la mano en la urna, cambiar el resultado. A su juicio, ¿vale la pena cambiar el resultado que sale de las urnas por la equidad, por el 50-50 o acercarse al 50-50? Es legítima esa pregunta, Matías, pero nosotros como servicio trabajamos fuertemente por el empoderamiento económico, empoderamiento físico, pero también para lograr lugares de poder, de decisión. De hecho, ese es uno de los compromisos del presidente en la Agenda Mujer. La ministra Isabel Pla ha hecho diferentes acciones para ello, pero es un universo bastante amplio. ¿Está de acuerdo con algunos que dicen que el mecanismo secundario respecto del logro simbólico histórico de tenerlo listo este 8M? Porque algunos dicen, ¿por qué apurarse para tenerlo el 8 de marzo? ¿Por qué no, aunque hubiese sido una semana después, este simbolismo vale la pena incluso sacrificar si no les gusta el mecanismo del todo? Yo creo que al final la democracia se sanciona en el Congreso. Obviamente hay diferentes miradas, visiones. Marcela decía recién lo importante que fue como señal antes del 8M una ley de paridad como esta. Yo creo que cualquier mujer y hombre que cree en la verdadera democracia y que cree en una sociedad integrada que pueda avanzar, obviamente sabe que nuestro rol se puede seguir potenciando con respeto para dignificar lo que somos, ¿no es cierto?, con los mismos derechos y deberes. Marcela, ¿cuánto costó en su sector poder sacar adelante esto? Se veía públicamente que era difícil, en el partido, en RN, pero en general en el oficialismo. ¿Pero cuánto costó? ¿Cuál es el testimonio que puede dar? Fue muy difícil, fue complejo. ¿Hasta qué punto? Fue complejo y yo quiero contextualizarlo, porque también hay ciertos puntos que hay que relevar en este debate. Se inicia con un sector en contra completamente de la idea de la paridad. Y a medida que vamos avanzando y que el debate va generando distintos tipos de aspectos en esta discusión, hay una transformación de quienes están en contra por querer aportar este debate. Yo quiero recordar que nosotros teníamos un chaleco de fuerza cuando presentamos esta indicación. Y por eso es también que se elige el mecanismo con las politólogas, con la sociedad civil, con quienes conversamos y presentamos este proyecto en forma transversal. Teníamos que cumplir con los requisitos de que fuera el mismo sistema electoral que hoy día nos rige para la Cámara de Diputados, con el sistema de DONT, con el mismo sistema proporcional, con los mismos recursos. No contábamos con la posibilidad de tener un patrocinio del gobierno para generar un cambio en el sistema electoral. Entonces, aquí hay mucha discusión respecto del mecanismo y se hacen muchas críticas injustas, a mi parecer, porque se quiere subsanar los problemas que tiene el sistema proporcional. Y muchos dicen que aquí se mete la mano a la urna. Nosotros decimos, mire, yo no defiendo el sistema proporcional en términos de que mete la mano a la urna. Yo no defiendo eso. Lo que yo estoy diciendo hoy día es que no podemos achacarle los problemas o las fallas del sistema proporcional actual a un criterio de género que nosotros estábamos insertando a lo que existe hoy día. Y por lo demás, lo que se alegaba o lo que se argumentaba ocurre. Y yo, para dar ese dato, de 28 distritos, en 24 quedan personas dentro electas con menos votos de las personas que quedan afuera. Lo mismo de las 7 circunscripciones. Eso no es nuevo. Ocurre. Eso no ocurre nada más que para la equidad, ocurre hace un rato. Esto tiene que ver con los sistemas electorales y los objetivos que quieren cumplir los sistemas electorales. Dame un segundo, Camila, porque quiero que nos agregue Marcela Sabat qué significa jugarse por esta convicción suya y tener una respuesta como la de otra mujer, la presidenta de la UDI, Jacqueline Melsenberger, que dice que no es confiable RN. No, mire, para poder saldar la respuesta desde Renovación Nacional, nosotros hemos sido, queremos llamar a la responsabilidad democrática. Nosotros creemos en las diferencias y desde Renovación Nacional sobre todo, porque hemos convivido y es histórico en nuestro partido convivir con estas diferencias y creemos que eso tiene que ser en base al respeto. Nosotros tuvimos un problema con la UDI en el inicio al presentar esta indicación y fue tanto que, no sé si recordarán, pero tuvimos que rechazar la indicación y ahí fue donde nosotros decimos cumplimos la palabra y intentamos por un camino distinto seguir con lo que nosotros creemos que es completamente legítimo y que creíamos que tenía mucha fuerza y con mucha convicción lo defendimos. Yo creo y lo relevo y yo quiero
decir, aquí hubo proyectos que se presentaron por parte del sector que estuvo en contra al principio de la paridad, pero avanzando este debate, ellos se sumaron y yo eso lo agradezco. Camila, ¿en la izquierda hay machismo? Y quiero aprovechar también de preguntarte si ustedes han visto y han narrado qué pasa con las mujeres y el cambio de las mujeres, cómo han luchado, qué sé yo, y si tú sientes que los hombres en la cultura chilena han cambiado y han evolucionado. Sí, yo creo que hay un cambio, pero no el necesario. Por algo las mujeres están saliendo cada vez más a las calles. Y una de las cosas importantes que yo creo que hay que destacar a propósito de la paridad, a propósito de tu pregunta, es que el 8 de marzo es una conmemoración que tiene elementos políticos. No es una conmemoración despolitizada. De hecho, lo que está en el fondo de las demandas es un cuestionamiento a un sistema patriarcal. ¿Qué es eso? Es un ordenamiento social, político y cultural, y también económico, que lo que hace es mantener y perpetuar las desigualdades entre hombres y mujeres y generar un régimen de dependencia, ¿cierto?, de explotación, de dominación y de subordinación de las mujeres. Entonces, las mujeres que están en las calles no plantean solamente los temas como tradicionalmente de mujeres. De hecho, las demandas, el pliego de demandas de las mujeres tienen que ver con, bueno, acceso al poder, acceso a la toma de decisiones, pero también, por ejemplo, lo que pasa con las mujeres migrantes, con las mujeres de los pueblos originarios, lo que pasa con la infancia, lo que pasa con la educación, la salud, el trabajo, las pensiones. O sea, las mujeres están planteando todos los temas y todas las áreas de nuestra sociedad están siendo cuestionadas desde el punto de vista de que están contribuyendo a la perpetuación de un sistema patriarcal. Y eso yo lo quiero decir porque a veces nos convocan a las mujeres a hablar los temas que como que son, no sé, por ejemplo, maternidad, que está bien, yo soy madre y entiendo la importancia de resignificar la maternidad y hablar de corresponsabilidad. De hecho, hemos empujado proyectos en esa línea. Pero lo que están planteando las mujeres en las calles es mucho más amplio y es integral. Ahora, el tema de la paridad justamente tiene relación con eso, porque es hacer justicia. Mira, el otro día lanzamos el libro de las 109 parlamentarias en la historia de Chile, que son 209 años de Congreso, 109 parlamentarias. Tú no sé, Matías, si sabes cuántos hombres han pasado en 209 años en el Congreso. 4.000. Miles, claro. 4.000 contra 109. Eso, ¿qué es lo que te demuestra? No es que las mujeres no sean capaces, es que han tenido una barrera permanente de este sistema que no les permite estar en los espacios de toma de decisión. Y las mujeres hoy día están exigiendo esos espacios de decisión casi sin pedir permiso. ¿Para qué? Para transformar también el poder y hacer las cosas de manera distinta. El machismo en la izquierda, porque siempre tradicionalmente, bueno, tú eres muy joven, pero se habla que el Partido Comunista era muy controlador de sus cuadros, que era muy machista. Todo machista. Bueno, pero quiero que Camila me conteste sobre hay que decirlo. que me gustaría que hablara de la izquierda y de su partido, y la respuesta es si los hombres han evolucionado a su juicio. Ha habido, y es como en la sociedad, si los partidos son permeables a la sociedad. Sí, son Pero yo quiero social. destacar porque hay también como una suerte de tildar al partido. Nosotros tuvimos la primera candidatura a la presidencia mujer en la historia, con la compañera Gladys Marín. Las primeras parlamentarias. Al lado de Luis Emilio Recabarren, una gran luchadora social, Teresa Flores, que nosotros destacamos cada vez que podemos. O sea, hemos tenido mujeres presentes en las dirigencias sociales, militantes comunistas en la historia de todo nuestro país. ¿Y tienen por avanzar? Ahora, claro que hay que avanzar mucho más. Pues nosotros tenemos un comité central que tiene una representación importantísima de mujeres. De hecho, el compromiso que estableció el presidente del partido y que se ha cumplido el 40%, lo mismo que la cuota, ¿cierto? Ningún género supera el 60%. Y eso hay que empezar a trasladarlo a toda la estructura ya más de base. Y los actos, por ejemplo, que hayan... Porque las mujeres que tenemos hijos, hija, en las actividades de partido, tú comprenderás que como son a veces muy largas, es difícil, ¿ya? Entonces se están instalando espacios para los niños y niñas de hombres y mujeres militantes, los protocolos contra el acoso, qué pasa con la violencia de género, la violencia política, dentro de los partidos eso ya existen mecanismos, y eso porque lo hemos empujado también las mujeres comunistas al interior de nuestra organización, pero es un tema que... Una cosa es la sociedad y otra cosa son los espacios de poder que ustedes los tienen, los han tenido, han sido ministras, parlamentarias, alcaldesas, en fin. Una vez que ya tienen y ostentan el cargo, ya están... ¿Cómo opera el machismo? ¿Hay machismo hoy también en la política o se respeta? Una vez que dice, usted ya es diputada, ¿se respeta igual con otro diputado?
Sí, pero no solo en la política, en todo el espacio. Pero ustedes conocen la política A mí bien. me tocó ser directora de Codelco y le puedo afirmar que yo recibí un WhatsApp 20 días antes de dejar mi cargo de un ejecutivo que equivocadamente me lo reenvió a mí, porque seguramente se lo reenvía a otro, que pese a todo el esfuerzo de certificación en la norma chilena de igualdad que nos tocó crear, la 3262, igualmente, dado el momento, a mucha gente es como un discurso de la boca para afuera. Yo tengo la sensación de ¿Qué que... decía el WhatsApp? Es un WhatsApp que hace referencia al cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, a mí me parece que es como una especie de reflexión del día para el sector minero. Y eso se ve en el comportamiento, en los dichos, en la risa. Entonces, hay efectivamente espacios que hoy día no son permeables a la igualdad de género. A mí me parece que el tema de la paridad es importante. Yo creo que esto es un tema ideológico, pero también es importante hablar en Chile de cómo se ha cumplido o no con la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Y también las demandas de las mujeres por un aborto voluntario. Y nosotras que somos madres también tenemos que reconocer que hay mujeres que no quieren ser madres y que quieren tener una vida o profesional o una vida libre. Entonces a mí me parece muy importante en este 8 de marzo el poder sacar los estereotipos de un prototipo de mujeres. Las mujeres somos muy diversas. Hoy día la marcha era impresionante porque había una diversidad, pero no de colores, tiene que ver con actitudes frente a la vida, que sobre todo en la juventud, yo como en la universidad uno la observa permanentemente. Laura, ¿por qué no puede ir a esta marcha la ministra Pla? ¿Por qué no puede ir a esta marcha la exministra Cubillo? ¿Por qué no puede ir a la marcha la gente de algunos de derecha, algunas parlamentarias o líderes de derecha, mujeres, que están muy marcadas o que tienen miedo que las funen? Yo creo que generalmente las ministras, cuando ostentamos el cargo, no hemos ido a marcha. Yo cuando fui ministra no me atreví porque consideraba que mi rol era un rol distinto, sin perjuicio de cada caso particular. Yo en particular no lo hice por eso, y yo en particular en el caso de la exministra de Educación, yo creo que ella tenía una posición, ella es una mujer ultraconservadora, o sea, decir hoy día que se mete la mano a la urna porque se avanza en materia de paridad demuestra que ella viene de un espacio privilegiado y ocupa un espacio privilegiado, fue hija de un canciller de la dictadura y tiene un lugar ahí que hay que, o sea, yo no podría desconocerlo, ¿te fijas? Y la verdad es que ¿No tiene por derecho eso estoy a ir? hablando, no, tiene todo el derecho del mundo. ¿Y si fuera, la defendería si alguien la agrede? ¿Por qué no vas? Porque tampoco están, no todas las mujeres, por ser hecho de ser mujeres, están con la causa. Esto es un tema efectivamente ideológico. Y todavía hay muchas mujeres que en el temor de no querer enfrentar a la estructura patriarcal o en el temor de no correr en su espacio de trabajo, tener algún tipo de discriminación y que la tilden de feminista, porque yo te quiero recordar que hace 10, 20 años atrás que uno se definiera como feminista era un reproche, tenía una significación negativa. Entonces, los tiempos han evolucionado a costa también del sacrificio de muchas mujeres. Y lo que yo sí quiero decir es que todos los partidos, y en esto me quedo con la bandera de las mujeres feministas españolas, los machismos son de izquierdas y derechas. Efectivamente, hay más mujeres que han promovido la igualdad desde los sectores más progresistas, pero hoy día vimos que aprobamos la paridad gracias a la acción de diputadas de Renovación Nacional como Marcela Sabat y hay que reconocer ese hecho, ¿te fijas? Pero aquí está, el machismo todavía y el patriarcado está muy instalado, especialmente en los espacios de mayor poder. Yo quiero resignificar algo que ha dicho Laura aquí con respecto al machismo. El machismo es transversal y lo vivimos en el trámite de la ley de cuotas hace 4 años atrás o un poco más, hace 6 años atrás, y habían presidentes de partidos de izquierda y de derecha creyendo que los recursos que se iban a destinar a capacitación iban a ser utilizados para tejer y bordar y tomar cafecito. Y eso está en los audios de la instancia de una sesión de comisión de Constitución. Entonces, tenemos que de alguna u otra forma también agradecer y relevar a los hombres que hoy día toman esta causa, la hacen suya y también se la juegan. Y yo quiero agradecer principalmente a los diputados de Renovación Nacional que votaron a favor de la paridad y a los senadores de Renovación Nacional que votaron a favor de la paridad, porque esto es con ellos. Y yo trato de decirlo siempre, la paridad no es moda, se sustenta en un fundamento de verdad potente en términos de cómo tiene beneficios para la sociedad completa. Yo lo he dicho y lo voy a seguir relevando, cuando una mujer deja de ser discriminada, una familia entera es la que avanza. Y yo por eso también relevo a los hombres que hoy día están luchando con nosotras para avanzar.
Sí, es que en su... Que ha faltado, porque en el fondo en general en las últimas décadas nosotros nos reunimos para hablar de nosotras y los avances, pero sin ustedes es imposible. Y parte de generar una dignidad en diferentes instancias pasa porque la sociedad cambie conducta. O sea, desde no sé, yo me crié con el que te quiere taporrea, este chancletero, o sea, ciertos conceptos que al final se radican en el trabajo, en la relación del jefe o del compañero de trabajo, o cuando se necesita tomar una decisión, y esos estereotipos han hecho mucho daño. Y hoy día lo que ha sucedido con las nuevas generaciones es que en realidad esos estereotipos ya no solamente no se viven, no se creen, sino que también se está tomando la opción de utilizar la libertad para poder ver las opciones. Que no sea una obligación tener un rol en la familia o en la sociedad, sino que se pueda generar una apertura con dignidad, con mucho mayor fuerza. ¿Por qué no? Sí, perdón, Camila. Sí. Bueno, me parece, la pregunta es bastante obvia. ¿Hay machismo en la política? Claramente sí. O sea, por eso a las mujeres les ha costado tanto poder llegar a esos espacios. O sea, una mujer que asume un liderazgo político, que se expone a la opinión pública, las violencias se multiplican. O sea, la violencia política machista se multiplica. Y eso yo creo que se vive transversalmente en las mujeres. Ahora, particularmente respecto a la situación de la ministra Pla o del gobierno en la manifestación, bueno, yo estuve ahí en la manifestación y no puedo no decir que habían gritos donde se responsabilizaba al gobierno y al presidente de la República de la violación a los derechos humanos y particularmente las que sufren las mujeres, ¿ya? Si tenemos casos de tortura y delitos sexuales contra mujeres y niñas, ¿ya? Si el último reporte es una cuestión desgarradora. Entonces, evidentemente, esta protesta social, esta manifestación, por más transversal que uno no quiere decir, tenía una crítica aguda al gobierno y con ello también no solamente al presidente de la República, sino que a la ministra Pla, sobre la situación de la violación a los derechos humanos. Y en esa línea, en la exigencia de que no haya impunidad, que haya justicia, que hayan condenas. Eso estaba ahí presente, gritaban todas las mujeres. Entonces, eso no lo podemos desconocer. ¿Y los gritos, Camila, contra la cuestión no es simplemente mujeres porque sí, es que también asumir un compromiso. Las mujeres tienen que asumir ese compromiso. Ese compromiso está. De hecho, la ministra el mismo 19... justamente por el silencio cada uno y la falta de acción. No, es que no tiene que ver con, tiene que ver con lo hechos. Importante es que ¿Cuántas patrocinios de querellas presentadas? El 18 de octubre ninguna querella. El día lunes la ministra se reúne con el presidente. El día martes se reúne con el Instituto de Derechos Humanos. El día miércoles el presidente en cadena nacional recuerda su compromiso histórico con los derechos humanos. Eso es innegable. Todos conocemos la historia del presidente de la República. Y se han generado todas las acciones necesarias para que la institucionalidad cumpla con el compromiso con la ley, con la democracia. Y es así como la misma ministra fue la que coordinó con Fiscalía, con el Instituto de Derechos Humanos, con Carabineros, que se cumpliera el protocolo, porque claramente no sacamos nada que existiera un protocolo de resguardo a los manifestantes, que se cumpliera con los derechos humanos como corresponde. Y si por un grupo minoritario fuese violentado, y obviamente eso qué significó, que incluso nosotros como servicio, y a ti te consta, lo hemos visto en varias comisiones en el Congreso, hemos informado cómo hemos acompañado, apoyado, asesorado en todas las instancias las mujeres que lo han manifestado y lo han necesitado. Entonces cualquier vulnerabilidad, gracias, de derecho ha sido constantemente mencionado por el presidente, por la ministra, por el servicio, con todo el apoyo necesario, porque nadie quiere una democracia que se vulnere lo fundamental, que son nuestros derechos y nuestra dignidad. Y eso ha quedado claro siempre. El punto es, ¿qué es lo que pasa para que las instituciones también generen ese cambio? Nosotros lo presentamos hablando dentro de los partidos políticos. Bueno, en las instituciones públicas y privadas también sucede. El presidente se comprometió con la circular de acoso laboral y sexual, pero sabemos que también en muchas instituciones está el documento, pero no se aplica. Entonces, este cambio que recién estábamos hablando, la voluntad, tiene que estar con acciones concretas. Y el gobierno durante todo este tiempo ha tenido acciones concretas para que se cumplan con todos los compromisos internacionales. De hecho, el mismo presidente llamó a instituciones extranjeras, a ONU Mujeres, la ministra lideró todo un proceso, un trabajo muy profundo en apoyo a las mujeres. Entonces, decir eso, Camila, la verdad me parece sumamente injusto. El gobierno no ha querido reconocer. De hecho, la ministra de la interpelación dijo que en este gobierno no se han violado los derechos humanos. A mí me parece que no hay ninguna querella.
sin Ningún perjuicio. ministro sabe que legalmente perdónenme. El Ministerio de la Mujer no puede patrocinar querellas. ley. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género puede perfectamente patrocinar querellas. Puede coordinar al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Prevención del Delito. ¿Qué querella, Camila? ¿Qué querella? Porque no le digamos al correo. Marcela Sabat, Marcela, por favor. No, es que también hay que aclararlo. No engañemos. A ver, primero decir que nosotros condenamos las violaciones de los derechos humanos en forma tajante y yo creo que también es bueno aclararlo. El Ministerio de la Mujer, por mandato legal, no puede presentar querellas, patrocinar querellas y no puede presentar tampoco solamente por dos casos, violencia intrafamiliar y violencia sexual. Entonces, Tú lo sabes. y esto tiene que ver con un mandato legal. Entonces, para poder hacerlo de otra forma, tiene que hacerlo por medio de patrocinios que son autorizados por las víctimas. Sí. Y esto tiene que ver con la falta de confianza de la ciudadanía con las instituciones. Sí, pero, no tiene que ver con el gobierno particular. Estamos viendo un estallido que responde por eso. Yo creo que esa sería la conversación. De uno para entender, porque este punto está muy interesante. Sí, yo creo que no sería justo. A ver, todos conocemos la historia del presidente Piñera, claro que la conocemos, para mal. Y la verdad es que yo sin perjuicio de lo que pase respecto a la ministra, que yo creo que ella ha hecho esfuerzo, creo que a lo mejor si yo hubiese estado en su caso hubiese salido con mayor fuerza, pero es difícil ponerse en la situación cuando uno no está en la situación. Ahora, aquí había un responsable que fue destituido, que era el señor Chadwick, y también hay una subsecretaría de Derechos Humanos y un ministro de Justicia que tienen en primer lugar la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que se han cometido durante la protesta social. Eso hay que dejarlo claro aquí en Osorno, en Valdivia. Ahora, sin perjuicio de aquello, a mí sí me importa dejar de lado solo el debate político para... Mire, yo ayer estuve en Lota con mujeres pescadoras, con la diputada Joana Pérez, la única diputada que por lo demás tiene mi partido, la Democracia Cristiana. Y efectivamente una cosa distinta este debate de las élites y ver que efectivamente qué es lo que pasa con una mujer que es pescadora, que no tiene ni siquiera el programa de emergencia de empleo, que tiene hijos con discapacidad, que no tiene capacitación laboral. Ese es el tema del cual de verdad uno tiene que hacerse cargo, porque las vidas de las mujeres, mientras tanto, están transcurriendo y están transcurriendo de manera dolorosa. Nosotros tenemos un espacio súper privilegiado, aunque hayamos venido de hogares modestos, pero logramos superar la valla y somos parte de la elite. ¿Qué pasa con el resto? Marcela, ¿ha habido voluntad, usted cree, de parte del gobierno y de la ministra Pla? Porque se quedó con la palabra. No solamente voluntad, esto no se trata de voluntariedad, esto se trata de que hay hechos. Y yo quise acompañar también un oficio del 15 de noviembre del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que entre algunas cosas relata. Cabe destacar que el INDH y el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género ha mantenido una comunicación y una coordinación constante a través de las funciones que cada institución ha designado para tales fines. Esto lo dice el Instituto de Derechos Humanos. O sea, si no, de alguna otra forma, relevamos los fundamentos de nuestras propias instituciones, entonces, ¿a quién creemos hoy día? Esto tiene que ver con una falla de las instituciones en términos generales y responde también a cómo hoy día tenemos que responder en política. Yo creo que la forma tiene que ser distinta y yo creo que la paridad es una fórmula en términos del acuerdo que se logra para poder avanzar en cómo lo hacemos, en condenar la violencia, en avanzar la agenda social. Hay que recordarlo también cuando él está gobernando. Pero si lo tengo clarísimo y por eso es que esto no tiene que ver con voluntad o con cosas que uno dice, porque sí, aquí yo lo respaldo con el propio Instituto de Derechos Humanos, que dice que se ha coordinado en forma constante desde el estallido. Entonces, el Ministerio y el Servicio Nacional de la Mujer siempre han sido, desde el origen, y yo no porque haya sido ministra, pero es una gran institución, no me cabe duda que todos sus trabajadores y seguramente la ministra han hecho esfuerzo oculto. A mí me consta por lo menos el trabajo que se hizo con las niñas del Liceo 7, particularmente ella, que a lo mejor no son muy publicitados, pero a lo mejor también se habla de la tardía, así que gran parte de esto tiene que ver con el retraso, con la falta de reacción oportuna. ¿Y esa falta de voluntad? No siempre, pues a veces falta de reacción oportuna, simplemente cuando no hemos puesto tajante la voz diciendo Carabineros no puede hacer esto, o sea, no se puede. El otro día vimos como a una mujer en una marcha del rechazo, habían Carabineros rescoltando a los manifestantes. A mí me lata hablar de esto porque estamos hablando del 8 de marzo, pero esto también tiene que ver con la calidad de vida de las mujeres, porque el patriarcado se basa en el uso de la fuerza de uno, del abuso de uno contra el otro. Y lo que presenciamos el otro día, la actitud de Carabineros frente a los manifestantes del rechazo versus lo que uno observa en la Plaza de Dignidad con mujeres manifestantes también en regiones, la verdad que es muy distinto. Sí, yo quiero una cosa antes de cerrar este tema. Yo no creo que este es un debate de las élites. El cuestionamiento que viene al actuar
en tiempo, ¿cierto? Y en calidad del gobierno es del mundo social. Viene de ahí. Yo, como presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, me solicitaron un sinfín de organizaciones sociales, por favor, citen a la ministra Pla. Hay silencio respecto a lo que está pasando con nosotras. ¿Qué pasa con el debilitamiento de ciertos programas? ¿Qué pasa con la reacción lo que muestra la oportuna diputada, de vida fuerte? Lo que muestra la diputada no, Miren, no habla del nosotros silencio. Ese tema es interesante. Cuando la convocamos a la ministra, no habían acciones para la prevención. Luego recién se firma el protocolo de la ONU. Ok, son reacciones, pero tenemos que estar presionando, y no porque sea una cuestión de las élites, es porque el tema de los derechos humanos está afectando a nuestro pueblo, si eso es lo que están gritando en las calles. ¿Por qué todavía no se sabe quién le disparó a Fabiola Campillay? Sí, pero por el primer ejemplo, responsable entonces, es Sebastián Piñera, obvio, y el obvio, ministro está del bien. Interior, Blumel, hoy día. Está Sí, bien, el primero. obvio, sí, no quiero decir que es la única, estoy diciendo que una que estuvo en la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que tanto costó sacar, este sería el segundo gobierno con un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En este contexto, donde ha habido violación a los derechos humanos, donde hay muchas víctimas que son mujeres, que han sufrido desnudamientos, tocaciones, delitos sexuales, niñas, se esperaba de verdad un rol mucho más fuerte, tajante, proactivo, que es sacar a la voz por las mujeres que han sido víctimas. Y no lo digo yo. Sí. Yo no quiero dejar pasar esto se dice en las calles. algo Pero, que ha dicho la diputada que no es cierto respecto a la prevención. Nosotros hemos focalizado fuertemente la prevención, no solamente en los jóvenes. Para cambiar la conducta tenemos más de 260.000 jóvenes que son agentes de cambio, agentes de igualdad en diferentes estratos socioeconómicos, porque creemos y estamos convencidos que sí es posible, junto con las niñas, los niños, a generar ese cambio. Además de eso, todos nuestros programas generan innumerables procesos de prevención. Trabajamos a través de nuestros centros de la mujer, las mismas direcciones regionales. Llegamos a miles de mujeres y hombres que se discute qué es lo que pasa con nuestra sociedad, qué falta por avanzar y por sobre todo no normalizar, Camila. Y eso lo hemos informado en la Cámara cada vez que nos ha solicitado, porque este desafío, insisto, es de todos y además un compromiso del presidente de la República hacia abajo. Y eso significa obviamente que miles de profesionales, nosotros tenemos, tú sabes, más de 1.500 profesionales expertos en la materia. y muchos despidos. Sí, nos queda un minuto, nos quedan 4 minutitos, por lo tanto uno para cada uno. ¿Cuál es el gran desafío de la agenda futura en materia de equidad o de la mujer? A mí me gustaría recalcar lo que pasó con paridad nuevamente, porque las mujeres cuando nos unimos somos poderosas y yo creo que la misma fuerza que utilizamos para lograr acuerdos en paridad tenemos que enfocarlo en lograr acuerdos en la agenda social, en la agenda antiabuso y lograr esa misma rapidez en de alguna otra forma responder a las demandas que hoy día están en las calles. En su partido está bien cerrado la paridad en materia parlamentaria, No, en elecciones parlamentarias. Voy a ser Ahí claro. va a tener una pega interna. Aquí hubo una transformación en mi partido y yo lo reconozco y quiero también relevarlo. Hubo presentación de proyectos que buscaban la paridad. Al principio se negaban, pero esto lo fue mutando y yo lo relevo y lo vuelvo a recalcar. Presentaron proyectos que, si bien, y lo tiene que ver con la votación fue en contra del mecanismo y no de la paridad de fondo, porque avanzaron y porque reconocieron y se dieron cuenta que la paridad nos va a hacer bien como sociedad, nos va a hacer bien al país. El gran desafío es seguir entonces en paridad en otras materias. De los acuerdos para avanzar en la agenda social, en la agenda antiabuso y, por cierto, de condenar la violencia. Laura, un minuto, ¿cuál es el gran desafío? Yo futuro? creo que no hubiéramos tenido esta ley si no hubiera habido más mujeres en el Parlamento. Se lo digo bien en serio. O sea, si no se hubiera aprobado la ley de cuotas, no hubieran estado ellas dos posiblemente, o sí, algunas, pero si no fueran, o estaban antes, no sé. Pero el resto de las mujeres parlamentarias. 23, Hay un 24. porcentaje importante de mujeres que hoy día actúa coordinada de manera transversal. A mí me importa hablar de la lealtad que tiene que haber entre mujeres, que en Centroamérica se llama sororidad o como quiera, la lealtad entre nosotras y pedir a las mujeres que muchas veces por prejuicio, por estereotipo, se colocan al otro lado. Yo creo que es el momento de sumar fuerzas para avanzar decididamente hacia un mayor desarrollo y crecimiento en el país. A mí en particular yo creo que todavía nos va quedando pendiente el tema de la participación laboral de las mujeres más pobres. El desafío de la sororidad. Las mujeres más... No, pero en sororidad trabajar por las mujeres más pobres y las mujeres que menos recursos tienen, la posibilidad de acceder a la educación y la posibilidad de capacitarse y ingresar al mercado laboral, constituye en igualdad de condiciones todavía un desafío para Chile. Camila, el gran desafío en agenda de mujer. Yo creo que la agenda más nutrida en género la tenemos en el Parlamento. Hemos hecho esfuerzos por avanzar, de hecho con la ley Gabriela, ¿cierto? Que costó, pero lo logramos, con paridad, con responsabilidad parental. Tenemos la ley de violencia integral, ¿cierto? Que está en el Senado, que es un proyecto que es sumamente importante.
es sumamente importante porque es como el paraguas, o sea, después de la Constitución, esa ley. Salas de lactancia. La sala de lactancia, que con la Marcela El estamos cumplimiento de la trabajando ley de en la interrupción comisión. del embarazo también. El cumplimiento de una ley ya aprobada, que también mucho costó, hizo una tarea del Ejecutivo. En fin, tenemos una agenda bien nutrida que ha sido principalmente iniciativa de las parlamentarias. Eso hay que decirlo. Y lo que necesitamos, sí, es apoyo y patrocinio del gobierno y que agilice. ¿Sabes por qué? Porque corresponsabilidad, por ejemplo, parental, le pedimos recursos, le pedimos apoyo. No hubo. Está la urgencia, está la urgencia para los están, proyectos. es que es en esa... Con ley Gabriela, si no hubiera sido por la urgencia... Perdóname, pero no voy a entrar en detalles con eso, Acoso, pero tuvimos un abogado del acoso gobierno que callejero dijo que era tampoco. inconstitucional en su momento. Carolina Plaza. Entonces, yo me quiero quedar- yo quiero rescatar porque valoro, pero quiero hacer la diferencia. Yo tengo una crítica con el Ejecutivo en esto. No lo puedo no decir. No lo puedo no decir porque no hemos tenido todo el apoyo que requerimos en esta agenda. Con la diputada Marcela Sabat, yo de verdad que valoro mucho porque en esto hemos trabajado en muchas cosas juntos y valoro también lo que ella dice respecto al Partido de Renovación Nacional, que se la jugó con paridad. Ojalá sigamos con ese espíritu. Se nos va el para tiempo, que- directora. Yo necesito cerrar. Para mí el tema más importante es la violencia de género, la violencia de muchas mujeres que ahora nos están quizás viendo y que no se han atrevido a denunciar, a pedir ayuda y que necesitan que nosotros nos pongamos de acuerdo, que salga la ley de violencia integral que el presidente de la República le ha puesto urgencia. Fíjense que la agencia subjetiva, junto a TVN, elaboró una encuesta online que contó con la participación de alcaldes de todo Chile. Este trabajo se hizo durante todo el verano, bien profundo, interesante, para poder detectar los problemas que aquejan en las comunas. Dentro de los resultados de la primera entrega hay uno respecto al tema que hoy justamente nos convoca, que es el tema de la mujer, este panel de alcaldes. A la pregunta, ¿cuál es el principal problema que deben enfrentar las mujeres en su comuna?, un 61%, ahí está la gráfica, dijo que eran las oportunidades laborales y un 39% la violencia. Los resultados de esta primera entrega ya están publicados en 24horas.cl si quiere verlo en más profundidad. Camila... Muchas veces, por no tener autonomía económica, independencia económica, no pueden romper con el liberarse círculo de la violencia. Carolina, Marcela, Laura, Camila, Sí, muchas gracias por estar María. aquí esta noche. Muchas gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa. A la vuelta estará con nosotros el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán, aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Espérenos, ya volvemos. Bueno, ya lo presentamos. Está con nosotros el senador Andrés Alamán en esta transmisión conjunta de TVN y Radio Duna. Senador Alamán, muy buenas noches. Buenas noches, Patricia, Rodrigo, Matías, muchas gracias por invitarme a conversar. Patricia. Senador, sí, es inevitable comenzar con lo que ha estado marcando esta jornada, esta multitudinaria manifestación que se ha desarrollado acá en el país por el Día Internacional de la Mujer, acá en Santiago también en regiones. Preguntarle su opinión sobre eso, pero también porque ha tenido un ingrediente adicional, que es lo de la paridad, Sí, que correcto. se aprobó hace un par de días atrás. Hoy muchas mujeres lo celebraban, festejaban ese hito, pero también ha tenido repercusiones en Chile Vamos, una Así cierta es. división por cómo se votó. Bueno, en primer lugar, yo creo que la manifestación tiene una causa muy correcta. Yo creo que en Chile tenemos que avanzar en el tema de las mujeres, a lo menos en materia de violencia intrafamiliar, donde el Estado tiene que ser capaz de proteger mucho mejor a nuestras mujeres, en materia de incorporación al mundo económico. Hoy día los hombres tenemos un 70% de incorporación al mundo del trabajo, las mujeres un 50%. Y ciertamente en materia de participación política y participación en todos los estamentos. Yo veía hoy día, por ejemplo, que en el caso de las universidades, por ejemplo, hay más profesoras mujeres, pero en el CRUCH hay solamente una mujer rectora. De manera que yo creo que esas tres cosas son fundamentales para avanzar. Y en materia de la paridad, Patricia, yo lo que diría es lo siguiente. Todos estábamos de acuerdo con una fórmula de paridad, pero la fórmula que se adoptó, cuando la gente la conozca, se va a dar cuenta que tiene muchas equivocaciones. Mire, por ejemplo, cuando se dé cuenta que un hombre con un 1% de la votación puede reemplazar a una mujer, por ejemplo, con un 20%, va a decir qué fórmula aplicamos. Aunque también se aplica al revés. Al revés, exactamente, pero vale exactamente como usted dice el asunto. O cuando, por ejemplo, esto desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo, por ejemplo, cuando sepa que un hombre demócrata cristiano, contrario al matrimonio igualitario, puede reemplazar a una mujer más votada del Partido Socialista, partidaria
del matrimonio igualitario va a decir esta fórmula tiene muchos defectos. Pero Pero si la fórmula tenía reparos, senador, disculpa, Pati, si la fórmula tenía reparos, ¿por qué en el partido no todos fueron por ese camino? Bueno, porque hubo división. Por supuesto, hubo una división, hubo opiniones diferentes, vuelvo a decir, todos coincidíamos en la paridad, teníamos una diferencia muy marcada, y bueno, hubo gente en Renovación Nacional, ustedes saben que Renovación es un partido amplio, que prefirió adherir a las fórmulas del Frente Amplio y particularmente de la izquierda. Para mí resulta bastante incomprensible. ¿La fórmula del Frente Amplio o es que directamente que este mecanismo les parecía el adecuado? Y solo sumar algo a lo que usted planteaba antes, el tema de esta corrección. Ya se aplica también hoy en día, se arrastra a otros candidatos que no necesariamente, claro, y que no necesariamente se parecen en las opiniones. Claro. En el caso de Felipe Kast, arrastró a la senadora Carmen Gloria Aravena, ya no está... Terminó saliendo del partido. Terminó votando de manera diferente en lo de la paridad. Todos los sistemas tienen algún punto de corrección. Este sistema no existe en ningún país del mundo. No hay ningún sistema electoral del mundo que tenga un ajuste o una corrección de esta naturaleza. Y la verdad de las cosas es que uno no puede sentirse tan arrogante intelectualmente para decir, mire, aquí inventamos la pólvora. Las distorsiones que tiene este sistema, cuando la gente las conozca, lo va a llevar a rechazar el sistema por los ejemplos que estábamos conversando. Señor Alamán, tampoco hay ni un país del mundo donde vaya a haber una convención, en el evento que gane el apruebo en abril, una convención paritaria para poder darse una constitución de 20, 30, 40 años, ojalá que nos rija. Entonces también somos para lo malo, como dice usted, pero también para lo bueno, porque una constitución hecha por 7 hombres, como fue la del 80, no es muy representativa de muchas cosas. Era una gran oportunidad para haber hecho las cosas bien, para haber tenido paridad. Pero lo mejor enemigo de lo bueno. Está bien, pero perfectamente podríamos haber adoptado cualquiera de las fórmulas. Nosotros en Renovación Nacional y en Chile Vamos propusimos 3 fórmulas distintas que eran mejores desde nuestro punto de vista que la fórmula del Frente Amplio. Pero no lo veo mirando la mitad del vaso lleno respecto del valor simbólico que tenga o valor cultural hacia adelante, que se puede mejorar la fórmula, pero el fondo no lo veo relevándolo. Lo que pasa es lo siguiente, yo valoro eso, yo fui claro en el sentido que estaba a favor de la paridad, pero la política tiene que ver con eso. No solamente tiene que ver con los objetivos, sino que tiene que ver con los medios y los instrumentos para alcanzarlo. Todos son, por ejemplo, partidarios de disminuir la pobreza. Claro, pero resulta que los planteamientos de unos y los planteamientos de otros no son idénticos y unos conducen a buenos resultados y otros conducen a malos resultados. Yo insisto, cuando se conozca la aplicación, cuando se sepa que personas que salieron electas fueron reemplazadas de la manera que van a ser reemplazadas, la gente va a decir... ¿Por qué no votó? ¿Usted rechazó el proyecto? No, yo aprobé en general el proyecto y no solamente eso, yo argumenté claramente en favor de la paridad, hice buenos argumentos, creo. ¿Y en la mixta qué votó al final? No, es que yo no participé es que en la mixta. No lo vi en la lista. No, yo finalmente, en ese minuto, yo seguí las instrucciones del jefe de la bancada porque la decisión de la mayoría de la bancada era abstenerse y entre abstenerse y no votar es exactamente lo mismo. ¿Pero no votó? No, me abstuve. Ahora, usted decía que era inexplicable que se haya producido una división en las votaciones de Chile Vamos. ¿Por qué no era algo tolerable que pudiesen existir diferencias al respecto? Lo digo porque usted dice, estaban de acuerdo en el fondo, que era que existiera la paridad. Bueno, ¿por qué no pueden existir diferencias? Patricia, porque una coalición, desde mi punto de vista, y un partido político, debe actuar sobre la base del principio democrático. Yo le quiero decir lo siguiente, en Renovación Nacional éramos muchos más los partidarios de una fórmula distinta a la aprobada. Y bueno, yo entiendo la vida democrática de los partidos de forma muy distinta. Si yo estoy en Renovación Nacional y estoy en una posición minoritaria, obviamente que no estamos hablando de una cuestión de principios, que a uno lo afecte en su integridad. Bueno, la democracia interna consiste en eso. A mí no me parece bien que una minoría se sume, no es así, a los adversarios, por así decirlo, para imponerle una fórmula a la mayoría. Entonces, por eso que yo creo que se generó Disculpe, Rodrigo, de una cosita, diferencia. Es que las críticas suyas subyacen sus críticas al presidente del partido, porque no es primera vez en esto de paridad, también es en el apruebo o el rechazo. Bueno, tenemos diferencias. Sí, pero Desbordes, al ser aparentemente minoría, por ejemplo, ¿usted cree que Desbordes debiera llamar a una elección anticipada en su partido? No. ¿Es normal que el presidente de un partido sea el que representa a las minorías y que esté permanentemente siendo criticado? Bueno, no es normal que represente a la minoría y por eso que él ha asumido un compromiso. Mire, es muy raro que un partido no tome una definición en un tema tan importante como el plebiscito. Y aún es más raro que haya un presidente que represente a la minoría.
Por eso que él, y yo espero que lo cumpla, ha dicho que se va a mantener absolutamente neutral en este punto, porque si no se produciría la situación que tú dices, Matías, que sería muy inexplicable. No, que sería muy inexplicable. ¿Y tendría que renunciar Desbordes? No, por supuesto. A ver, le vuelvo a decir, lo que sería absolutamente inexplicable es que una persona que representa a la minoría, porque está de presidente del partido, como quien dice, se transformara en un activista de la minoría. Porque cuando uno es presidente de un partido, yo lo he sido, uno tiene que respetar a la mayoría. ¿Ha cumplido la presidencia de Desbordes hasta ahora? ¿O anda en el límite? Yo creo que en las últimas semanas ha empezado a cumplirla. ¿Está cómodo en el reino usted? Por supuesto, ¿sí? Imagínese el partido de mi vida, ¿cómo no va a estar cómodo? Uno podrá tener diferencias o no podrá tener diferencias, pero se subsana y se manejan con franqueza. Mire, yo por ejemplo, quiero decirlo con todas sus letras, esto de ir a sacarse fotos, ¿no? Así, con los adversarios políticos y sacarse una selfie con los mismos que acusan constitucionalmente al presidente de la República para destituirlo, es algo que a mí no me nace. Usted no se sacaba fotos en el 83, pero fue clave en la derecha, sí, para ir a prestarle apoyo a la oposición en dictadura. Usted fue el hombre de la derecha que se sacaba fotos, no existía la selfie en ese momento. Estamos hablando de cosas completamente... Y lo valoraron bastante por eso. Escúchame, Matías, son cosas completamente distintas. Yo estoy graficando la situación que existe hoy día, ¿no es así? Obviamente que uno, digamos, coexiste, convive, tiene buenas formas, ¿se fija? Pero cuando se produce una situación compleja como esta, yo por lo menos, en mi opinión, no haría una señal equívoca. Hay mucha gente que, mire, cientos de dirigentes de Renovación Nacional, lo que más critican es precisamente esos gestos, porque la gente no los entiende. Senador. Por último dicen, ya, está bien, que voten como quieran. Pero esos gestos simplemente la gente nuestra no las entiende. Deje preguntarle por su partido, por un expresidente de su partido que venía hablando este fin de semana en una entrevista, Carlos Larraín, y a propósito del acuerdo del 15 de noviembre. Él decía que el gobierno lo hizo bien cediendo en los temas de la agenda social, pero no debió nunca entregar la Constitución. ¿Comparte el concepto? Bueno, ustedes saben, ese día del 15 de noviembre yo fui el último de los dirigentes de la centro derecha que se mantuvo en la tesis de que no había que entregar la Constitución. Obviamente que mi posición fue minoritaria. No entregar la Constitución en el sentido de que no se haga ningún cambio. No, Patricia. Nosotros deberíamos haber insistido en la propuesta que teníamos al inicio de esta negociación, que era precisamente que fuera una convención mixta. Ahora, déjeme decirle, nosotros hemos levantado en Renovación Nacional la tesis de rechazar para cambiar. Es decir, ninguno de nosotros está en la idea del statu quo, de que no pueden haber cambios fundamentales a la Constitución y que no puede haber una agenda social. Lo que sí estamos claritos, ¿no es así?, es que hoy día el país tiene que empezar a mirar cuáles son los dos caminos que existen. El camino del apruebo, ¿cómo está puesto hoy día? ¿No es así? Primero, es un camino que nos va a tomar a lo menos 2 años, por lo menos. Antes de 2 años no vamos a salir. Y fíjese que ese camino tiene una triple incertidumbre. Primero, no se conocen las reglas con que la convención va a funcionar, porque van a tener que resolverse más adelante, nadie sabe cómo. En segundo lugar, los mismos comisionados. Los mismos comisionados, pero no sabemos qué reglamento va a haber. Si va a ser un reglamento adecuado, como es el reglamento del Congreso, va a ser un reglamento diferente, ¿no es así? Después tenemos el tema de la hoja en blanco, que obviamente que es un elemento de incertidumbre. Y en tercer lugar, la convención puede fracasar a lo menos por 2 razones. Porque en el plazo establecido no se llegue a acuerdo respecto del texto, o porque en el plebiscito de salida se rechaza. Y en ambas circunstancias rige la Constitución actual. Imagínense usted lo que significaría que tuviéramos 2 años discutiendo esto, finalmente el texto que emane sea tan malo que la ciudadanía lo rechace. El país va a haber estado 2 años en una situación de incertidumbre completa para volver al punto original. ¿Pero a usted no le parece bien que sea la propia ciudadanía la que finalmente vaya tomando esas decisiones, ya sea para elegir a los constituyentes, para elegir a quienes lo representen a la hora de redactar esa nueva Constitución, o al final del proceso para decir sí, estoy o no de acuerdo con esta Constitución? Por supuesto que sí. Ese es uno, o sea, yo no tengo ningún problema que la ciudadanía participe. En nuestra fórmula también participa, ¿no es así? Participa eligiendo a sus representantes de la misma manera que elige a los representantes en el caso de la convención. Pero yo les vuelvo a decir, 2 años de incertidumbre completa para que finalmente el resultado pueda ser que la convención fracasó o que no fue ratificada,
yo creo que eso es un camino muy, muy equivocado. El que haya 2 años de parálisis o esas frases como de ese tipo, o por ejemplo decir que el votar a prueba puede significar votar a ciegas, o que con una nueva Carta Fundamental vamos a perder tantas libertades, ¿no se parece eso a una campaña del terror? Para nada. ¿Se asemeja? Para nada, para nada. Yo espero, bueno, tenemos primero, vamos a ver qué pasa en el plebiscito del 26 de abril. Y mientras tanto hay que plantear estos temas, hay que explicar bien cuáles son los dos caminos. Y en el caso nuestro, porque claro, hay distintas expresiones del apruebo y hay distintas expresiones también del rechazo. Nuestro rechazo es un rechazo para cambiar. Nosotros creemos que podemos hacer cambios constitucionales mucho más rápido. Entre paréntesis, hoy día lo decía en una, para mí, muy buena entrevista Jaime Rabinet, que no es un hombre que uno pueda identificar con la derecha, ¿no es así? Y él aducía lo mismo y decía otra cosa importante. Decía que él no estaba respaldando la Constitución de Pinochet, sino la Constitución de Lagos. ¿Y sabe por qué es importante esto? Porque él la firma. Entonces hoy día, si uno pesca una Constitución y se va a la página final, encuentra que la firma no es Pinochet, es, déjeme decirle, Ricardo Lagos. Usted dice que Rabinet... Nicolás Izaguirre, Francisco Vidal, Yasna Proboste, Ignacio Walker. ¿Eso lo vuelve intocable? No, Patricia, es completamente intocable. Lo que es absurdo es que los mismos que firmaron una constitución que reemplazaba la constitución de Pinochet, que tienen su firma establecida en esa constitución, digan que es ilegítima. O sea, ellos firmaron una constitución ilegítima. ¿De qué estamos hablando? Nombra a Jaime Rabinet y dice, no podremos decir que es de derecha. Yo no puedo decir Enrique Barros, no podemos decir que es de izquierda. ¿Sí? En el Centro de Estudios Públicos, en enero, en una conferencia, le asignaba un gran valor simbólico a una convención, a una asamblea constituyente, como fuera, porque puede prestar un servicio a la sociedad de cohesión social, de sentarnos a conversar, darnos un futuro todos juntos. ¿Usted no le asigna ningún valor? A ver, le asigno un valor al proceso y creo que perfectamente se puede dar en el Congreso, porque fíjese qué curioso, la gente que está con el apruebo dice, no, el Congreso no es legítimo. Pero resulta que la convención se va a elegir exactamente con el mismo sistema electoral, salvo la paridad, que el Congreso. Entonces, el Congreso que se eligió hace 2 años es ilegítimo. Y el que se va a elegir, si gana el apruebo, con el mismo sistema electoral es legítimo. Bueno, ¿en qué quedamos entonces? Con la diferencia es que se van a dedicar solo a esa labor. Ahora, para y eso, alcanzar... Patricia, y eso a la gente no lo va a entender. ¿Por qué no lo va a entender? Porque nosotros hoy día tenemos facultades constituyentes. Entonces la gente no va a entender que tengamos 2 congresos. Sí, ¿en que la ciudadanía vaya entendiendo los procesos? No tengo ninguna duda. Y por eso que le tengo... Me lo menciona con frecuencia. Y por eso que le tengo tanta confianza al rechazo. El rechazo crece todos los días, porque la gente empieza a entender, porque nosotros estamos haciendo una campaña positiva, no una campaña negativa, y por eso que crece todos los días. Usted lo mencionó, hay campañas del apruebo y del rechazo. Parece que esto se va polarizando cada día más, también mencionaron, ¿no? Vio los fines de semana la violencia, el ataque al periodista Rafael Cavada. Rodrigo, lo rechazo absolutamente, y lo hago sin incoherencias como algunos señores de la oposición, que cuando, por ejemplo, yo no he visto nunca al presidente del Partido Socialista, al presidente del PPD, no sé si al presidente de la Democracia Cristiana, ni menciono al presidente del Partido Comunista, con nombre y apellido diciendo que están en contra de la primera línea. A veces aparecen como segunda línea. Yo quiero decir lo siguiente, yo estoy en contra de cualquier remedio de primera línea que surja en el rechazo. ¿Y sabe por qué? Porque, bueno, yo soy mayor que ustedes. ¿Quiénes son? No tengo idea, pero sí quiero decir lo siguiente, yo soy mayor que ustedes. Y si hay alguna cosa que a mí no sé cuál es la palabra, iba a decir conmueve, pero me afecta, es que yo nací a la vida política con grupos de choque enfrentados unos con otros. Civiles de derecha y de izquierda enfrentados con estos mismos grupos. Y yo realmente pensé que esto había quedado atrás para siempre. Y cuando yo veo que surge una primera línea a un lado y surge una primera línea al otro lado, para mí vuelve, como quien dice, el espectro de un país dividido. Usted lo critica. ¿Quién en su sector alimenta a la primera línea de la derecha? No tengo idea, pero lo rechazo tajante. ¿Y no sería bueno que lo averiguaran para poder desenmascararlo? Por supuesto que lo voy a hacer, pues voy a averiguar quiénes son. Pero así como yo digo, mire, yo rechazo cualquier primera línea de la derecha o de la centro derecha, me encantaría, porque no lo han hecho, que los miembros de la oposición dijeran lo mismo con la primera línea de la izquierda. ¿Mientras se marcha usted ve un trato diferente, por ejemplo, del actor de Carabineros de una u otra marcha?
Mire, no sé, no conozco el detalle, lo voy a averiguar como dice Matías porque es mi obligación hacerlo. Hay cuestionamientos en el sentido de que no intervienen cuando ocurren precisamente este tipo de agresiones. Mire, la verdad de las cosas que, una de las cosas que a mí me afecta también de todo este proceso que hemos vivido desde octubre, es una verdadera campaña sistemática para intentar deslegitimar a Carabineros. Déjeme decir una cosa, hoy día estamos en un día, voy a decir una cosa que quizás no va a ser muy popular, pero, por ejemplo, esta performance de las tesis que ha recorrido el mundo, ¿ustedes han visto la letra? Porque claro, uno puede decir una manifestación pro las mujeres y uno está de acuerdo con ello, pero las letras dicen, ¿no es así?, que el macho violador, dice, son los pacos, son los jueces, es el Estado. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esta campaña que se ha lanzado en el país para deslegitimar a Carabineros. Hoy día, a las mujeres de Carabineros, muchas de ellas fueron insultadas, y eso me parece completamente incorrecto. Como me parece completamente incorrecto, por ejemplo, que les hagan bullying en los colegios a niños chicos porque son hijos de carabineras o carabineros. ¿En qué país pasa eso? Si todos los países defienden a su policía, la cuidan. Alguien me va a decir, es que Carabineros ha cometido violaciones a los derechos humanos. O sea, esa es la crítica que se formula respecto puede ser, a lo que ha pasado puede con la ser, situación de las y mujeres menores de eventualmente es edad. así. Pero en todos los casos que esto ha ocurrido, ha habido una acción judicial eficaz, ya sea del gobierno, ya sea del Instituto de Derechos Humanos. Seguir avanzando, que nos queda muy poco tiempo, senador. Sí. ¿Sigue manteniendo las críticas al ministro Blumel por el orden público? Mire, el ministro Blumel tiene la obligación, y lo está empezando a hacer, de restaurar el orden público en el país. Porque vivimos durante meses una situación de quebrantamiento completo del orden público. ¿No lo estaba haciendo? No, pues, porque resulta que el que es responsable es el ministro del Interior. Porque si no, esto es fuente ovejuna. No, mira, ¿quién es responsable? No se sabe. No, pues si aquí la ley lo dice clarito. No es el presidente de la República. El responsable del orden público es el ministro del Interior. Y el que es ministro del Interior, sea Pedro, Juan o Diego, tiene que responder ante el país porque tiene que haber orden. Y yo creo que se está cambiando. Algunos en esa leyeron dirección. esas palabras suyas como falta de apoyo y algunos casi deslealtad al ministro del Interior, jefe político de su propio gobierno. Ninguna deslealtad. Yo lo que he señalado es lo que la gente entiende perfectamente bien. Las críticas de Hernán Larraín, presidente de Bópolis, a usted fueron muy duras en ese sentido. Pero está bien. O sea, mire, yo a esta altura de la vida política yo estoy acostumbrado a las críticas y las asumo. Yo lo que dije fue la verdad. En este país tenemos un problema todavía serio de orden público. ¿Quién es el responsable? Entonces, no puede ser que no sea nadie. El responsable es el ministro del Interior. Y yo lo que digo es que el ministro del Interior tiene que, en el lenguaje coloquial, ponerse las pilas. Desde su punto de vista, ¿cuánto margen le queda al ministro? Bueno, tiene que actuar bien, pues, y lo está haciendo. Por ejemplo, a mí me pareció que esta acción de Carabineros, que por primera vez logró defender la situación de la zona cero, bueno, fue una acción correcta. Tiene que respaldar a Carabineros, lo tiene que dotar de equipamiento, lo tiene que respaldar políticamente. Entonces el ministro Chadwick no lo estaba haciendo bien en su momento, porque dice primera vez que se desarrolla algo así. Yo creo que también hubo falencias en ese sentido. ¿Se fija? Y bueno, aquí no hay un problema de amistad. Yo soy amigo personal, creo que una acusación constitucional contra el ministro Chadwick fue muy injusta, pero obviamente que teníamos problemas. Pero esto no tiene que ver con las personas. Se fija, yo tengo buena opinión personal del ministro Blumel, pero si ustedes me dicen que estaba haciendo lo estupendo en materia de orden público, la respuesta es no. ¿Tiene que seguir como ministro a su juicio? Por supuesto, tiene que hacer la pega y tiene que completar el giro que el gobierno, y déjeme decirlo, bajo la inspiración del presidente, está haciendo, porque el presidente está encima de este tema. Por ejemplo, el primer día del Festival de Viña, la acción de Carabineros fue mala desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista reactivo. Posteriormente esto mejoró. Yo lo que puedo decir, no me obliguen a hablar más, de que el presidente de la República está claro de que este tema tiene que mejorarse. ¿Escuchó a alguien el presidente? Y está encima de esto. ¿Cómo? ¿Escuchó a alguien el presidente? ¿Usted habló con el presidente ese domingo? No hablé con él. Pero yo lo conozco y yo sé que él está personalmente preocupado de este tema y que está permanentemente impartiendo instrucciones para que se produzca y se materialice este giro que nos permita restaurar el orden público. Si hay un cambio de gabinete en adelante, ¿usted podría entrar a este gobierno? No, mire, yo tengo muchas tareas que hacer. Ya pasó eso en el gobierno pasado. Sí, pero si siempre pasa eso. Pero mire, yo tengo tareas que estimo que tengo tareas... si lo convocan, se negaría. Le vuelvo a decir, yo estoy hoy día volcado a lo que considero que es un problema fundamental para el país.
a mí me interesa que gane el rechazo. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para hacerlo y si no, voy a jugarme para que el país tenga un resultado equilibrado. Cuando yo me volqué esta campaña y varios de Renovación Nacional, el apruebo estaba en el 15%. Hoy día ya estamos cerca del 30% y vamos a seguir creciendo. Entonces, esa es mi tarea. Y posteriormente, cualquiera sea el resultado, creo que lo que me corresponde es trabajar en el tema constitucional. ¿Usted va a ir a la convención si es que si gana la prueba? No lo he descartado. ¿Y su esposa Marcela Cubillos, es verdad que va a ir a la convención? Tiene que preguntarle a ella. No, pero a lo mejor usted le ha contado. Menos en el Día de la Mujer, imagínese, contesto por ella. No, a lo mejor le ha contado. No, no me ha contado nada. ¿No? No me ha contado nada. ¿Y el olfato qué le dice? Ella verá. Andrés Alamán, senador, muchísimas gracias por estar esta noche. Patricia Rodrigo, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Y a la vuelta hay otro panel de conversación. El coronavirus se toma el tema, no solo en Chile, en muchas partes del mundo. Así que espérenos, ya volvemos aquí en Estado Nacional. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, por TVN y todas sus plataformas y radio, de una transmisión conjunta, y de coronavirus nos vamos a centrar. Cuando estábamos mirando aquí en línea, hay 110.000 personas afectadas en el mundo, infectadas, y 3.823 o 5, según la fuente. Así en línea están las personas que han fallecido por esta causa. Nos acompañan 4 personas que conocen mucho de este tema y podemos, si nos alcanza el tiempo, hablar sobre políticas de salud también a futuro. Nos acompaña Elia Molina, que es exministra, pero hoy decana de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por estar aquí, Elia. Gracias por la invitación. Juan Luis Castro es diputado del Partido Socialista y de la Comisión de Salud. Juan Luis, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas noches. Emilio Santelices, exministro de Salud. Emilio, gracias por estar. Muy buenas noches. Y Jaime Belolio, diputado de la Comisión de Salud también de la Cámara y de la UDI, militante de la UDI. Gracias, Jaime, por estar aquí. Gracias, buenas noches. Les estaba contando antes que anoche estaba mirando un debate que se producía en la televisión de Estados Unidos puntualmente, y había un médico, yo no sé quién era ese médico, o sea, no tengo capacidad de saber si un tipo muy serio, pero estaba en un canal importante, y que decía que aquí había mucha exageración. O sea, hay 110.000 afectados y 3.000 muertos, casi 4.000, pero que había también mucha exageración y que los medios, la prensa en el mundo no estaba haciendo bien su trabajo de cuantificar realmente, y que estaba expandiendo una ola de terror en el mundo. ¿A ustedes les parece descabellado o creen que algo de eso puede haber? Jaime. A ver, yo soy el único no médico, además del resto del panel, así que he tenido que interiorizarme bien en detalle de lo que está pasando. Y este tiene varias cosas que son particulares con respecto a otras enfermedades que son un poquito más conocidas. Entonces, la influenza es una que ya todos conocemos. En Chile, además, nos toca que, como nosotros tenemos épocas diferentes de verano e invierno con respecto al hemisferio norte, sabemos cómo viene en la mano. Esta es una que no teníamos esa claridad. Entonces, hay mucha incertidumbre, y en esa es donde algunos juegan a esta política del terror. Pero recientemente te decía que me llegó el dato de la encuesta CADEM, en donde decía que el 100% de las personas encuestadas habían escuchado sobre el coronavirus. Obviamente eso es parte de los medios de comunicación, o sea, tienen información. La pregunta es qué información les está llegando y cómo la están capturando. Y hay algunas personas que por miedo van y compran mascarillas, cuando se ha repetido hasta la saciedad, que solamente si es que estás enfermo te sirve la mascarilla. Entonces, de nuevo, hay que repetirlo, no gaste su plata, señor. Si es que usted no está enfermo, no vaya a comprar una mascarilla porque no le sirve. En el caso de que esté el virus dando vuelta, la mascarilla no le sirve para no contagiarse. Lo único que sirve es para no contagiar a otros. Entonces, y en términos de mortalidad, que también es relevante, esta no es una, hasta el momento, ¿no?, especialmente agresiva. Entre 2 y 3%, entiendo. Exactamente. ¿no? Entonces, quizás es mayor riesgo de salud que tienen los países, y particularmente Chile, que no tengamos 2 picos. Porque durante la campaña de invierno, el pic de influenza es complicado, obviamente, para el sistema público. Entonces, si es que esto además nos fuese a dar otro pic, eso sería la complejidad que tiene. Pero por lo mismo hay que llamar a la calma. Con los datos que tenemos hoy día, no significa que las personas tengan que andar espantadas, sino que tomar los resguardos. ¿Había un poco de exageración? ¿Qué cree el resto? Sí. Un poquito, Emilio, ¿qué cree? A ver, pasar ese primer... Hay un tema aquí que lo levantó Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, que es la epidemia y la información. Es decir, claramente hoy día esta es una epidemia, una pandemia que se enfrenta con un nuevo actor, que son las redes sociales.
Tanto es así que Tedros llegó a acuerdos con TikTok, con Facebook, etcétera, para poder alinear y tener una línea editorial en conjunto. Y hay un tema muy sensible. Hoy día, claramente, hay que tener un equilibrio entre efectivamente alertar a la población para tomar las medidas preventivas, pero por otro lado no generar pánico. Y ese equilibrio, si no tiene una línea editorial, genera ese riesgo. Y yo he revisado la experiencia alemana, muy interesante, porque el Instituto Koch, que es correspondiente al CDC, ¿no es cierto?, en los otros países, todos los días genera una conferencia de prensa con todos los medios de comunicación y entrega toda la información y educación oficial de Alemania. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no aparecen una serie de fantasmas que finalmente distorsionan el mensaje. Elia, ¿qué cree usted? Bueno, yo siento que cualquier cosa que se asocia a la palabra epidemia siempre lleva la connotación de incertidumbre y de que puede venir una mortandad masiva. Y bueno, eso es histórico, es cultural, ¿no es cierto? Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con el exministro en el sentido de que la prensa tiene un deber muy importante. Y hemos exagerado, como decía ese periodista griego, ese médico norteamericano. Yo creo que no creo que haya una exageración voluntaria, pero sí creo que como se presenta más que con un espíritu educativo, más bien con un espíritu, sí, yo diría, de hacer noticia. Un poquito morboso. Creo que, claro, de hacer noticia, me parece que eso genera pánico, y es importante que la población tenga súper claro que coronavirus es un virus que produce gripe, que produce un estado gripal. Un resfrío más fuerte que un resfrío, porque da fiebre, ¿no es cierto? Y puede complicarse. Pero ¿en quiénes se complica? Se complica en los adultos mayores, sobre los 65 años, y en las personas que tienen alguna enfermedad grave previa. Y cuando uno dice si es exagerado, solo hay que pensar de que hay muchas patologías que están todos los días con nosotros, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de alcohol, matan muchísimo más por hora que lo que mata el coronavirus. Julio, que de tanta experiencia, que me conteste eso, pero agregarle, si este tiene entre 2 y 3% de tasa de mortalidad, ¿cuánto tiene la influenza normal? ¿Cuánto tiene la gripe para dimensionar? ¿Lo saben? Sí, la gripe y la influenza normal está un poco más, incluso está casi cerca de 5%. Sí. Pero a lo que voy yo, creo que lo más contagioso es el miedo, porque lo que a lo mejor aludía ese doctor en Estados Unidos tiene que ver con que, primero, el origen fue raro, o sea, estamos hablando de una carne cruda de ciertos animales en un mercado en China, síntomas iguales para todas las gripes, no hay vacuna, y además la velocidad de contagio, eso ha sido súper vertiginoso. O sea, lo que conversamos antes en Italia, el fenómeno italiano es tan brutal en la velocidad de casos que la verdad es que eso, en la imagen, porque todo el mundo ve todo, es lo que genera esta epidemia más bien de temor y miedo, más que de alarmismo, porque yo creo que ni en Chile ni en el mundo se está haciendo alarmismo, pero sí creo que es el descontrol de no saber cómo circunscribir mejor la situación, sobre todo en el hemisferio norte que está afectado. ¿Alguien tiene alguna noción de por qué Italia se ha transformado en lo que se ha transformado respecto del coronavirus? Porque ni Irán fue tan fuerte, China aparentemente ya está con tasa o con la curva descendiendo, ¿alguien sabe? Sí, pero hay una duda en esto, Matías, que es que los casos confirmados es porque fueron pesquisados. Entonces también hay una probabilidad de que hayan otros casos que no han sido pesquisados, porque tal como dice Elia, esto para muchas personas, por de pronto los contagiados en Chile, son personas, curiosamente, muchos de ellos del área de la salud, que es porque quizás tienen más información y por tanto pueden percibir de mejor forma cuáles son los distintos síntomas, van entonces, se hacen la pesquisa pero ninguno de ellos está grave, sino que más bien todos estaban súper bien. Y entonces hay una probabilidad alta, y yo entonces les comentaba antes de que entráramos acá, que hace 3 días atrás, en esta página web de la Johns Hopkins, India tenía solamente 5 contagiados. Y obviamente nadie podría suponer de que un país con casi 1.000 millones de personas que está pegado a China tenga solo 5 contagiados. Ahora ya subió a 39. Entonces también hay un tema como de la pesquisa, de cómo se está capturando la información sobre cuántos son los contagiados. Y ahora, desconozco completamente cuál fue el primer caso en Italia que hizo que se propagara, pero acordémonos también de que hay ¿Podría ser que reaccionaron tarde? Entonces, a lo mejor un llamado de atención para los otros países que no estamos en ese nivel para que, yo creo que nos adelantemos. Yo creo, fíjate, que
Si uno mira lo que ha pasado en Chile, se ha hecho una vigilancia epidemiológica, que es la pesquisa que... ¿Lo ha hecho bien la autoridad chilena, el Yo creo que ministerio? sí. ¿Usted cree que sí? Sí, yo creo que sí. Sí. Creo Luis que, también. Creo que el ministerio fue anticipatorio en el sentido de empezar antes que tuviéramos el primer caso, ya habían información en las páginas web, habían mensajes permanentes. Eso yo creo que... Y además, a mí no me parece que han exagerado tampoco, porque han sido claros en bajarle el perfil a la muerte, en quiénes son los que... Y, sobre todo, creo que es importante lo que ha hecho el Ministerio de vacunar anticipadamente para la influenza, porque si nos da influenza y quedamos con las defensas súper bajas, y ahí sí que puede aumentar la mortalidad. El personal de salud y los médicos, recordemos que en otras epidemias, yo me acuerdo del ANTA, hace muchos años atrás, siempre el personal de la salud está en un riesgo mayor de exposición y por eso yo creo que es importante que la vacunación que viene ahora contra la influenza parta con mucha fuerza en todo el personal sanitario y además que en Chile no tenemos un brote comunitario, que es lo que sí pasó finalmente en Italia. Aquí todos los casos, los 10 que llevamos, 11 ya casi a esta altura, todos tienen que ver con contactos directos de personas que viajaron o son familiares de ellos. ¿Y por qué pasó lo de Italia? Yo creo que... porque uno llama la atención que ocurrió en Italia y no ocurrió en Francia con la misma magnitud y en España. Yo creo que ahí hay un diagnóstico que ellos llegaron tarde. Ahora, yo creo también que hay que relevar a propósito de Chile que nosotros, y eso hay que transmitirlo con nitidez para la población, en Chile tenemos una tradición sanitaria espectacular. La salud pública en Chile, todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidado de la población, han sido escuela para el resto del mundo, incluso no solamente para Latinoamérica. Y aquí yo quiero relevar, en este caso en particular, el liderazgo y la tarea que ha asumido la subsecretaria, la doctora Paula Daza. Ella con los Ceremi, como decía Elia, se anticiparon, incluso la Ceremi, la doctora Rosso Yarse de la Ceremi de Santiago participó de la región metropolitana en el aeropuerto, intervino en el aeropuerto inicialmente para hacer trabajo colectivo con la gente, con los dispositivos sanitarios. Y otra medida que se tomó en Chile, que el director de la OMS también la relevó, porque dijo, señores, este no es un tema de los dispositivos sanitarios de los países, es de toda la política pública de los países. Y en el fondo hizo un llamado porque eran todos los estamentos, y en Chile eso también se hizo. Se ha hecho trabajo colectivo, el Ministerio de Transporte está reclutando mejor y registrando a las personas, la educación, o sea, nosotros tenemos una capacidad de reacción en Chile en materia de salud de población, de salud pública, extraordinaria. Hay que relevar aquí en Chile, quien ha entrado en este tema, apoyando a la doctora Daza, ha sido Fernando Taiza, un tremendo epidemiólogo, la doctora Jimena Aguilera, o sea, gente que tiene en su cuerpo, como decía Juan Luis, el ébola, el SARS-1, el MERS, H1N1, o sea, y toda esa experiencia... Es metafórico que tiene en su cuerpo todo eso, pues estarían problemas si tuvieran su cuerpo. Claro, exacto. Tiene experiencia de... Perdón, y la gestión de su sucesor, Jaime Mañalich, ¿comparte con el diputado Juan Luis Castro, quien dijo que el ministro Mañalich hizo terrorismo sanitario al poner en duda el plebiscito? Cuando habló del plebiscito. Sí, pues eso no estuvo bien. ¿Usted está de acuerdo con eso? O sea, yo creo que cuando estamos enfrentados a situaciones de esta magnitud hay que ser claro y preciso en el mensaje. Es decir, tenemos que ocuparnos de cómo educamos a la población, de cómo, decíamos antes, le entregamos los conocimientos que ellos tienen que tener digeribles, transmisibles, fáciles, y no contaminarlo con otras cosas. Yo creo que el eje hay que meterlo clarito. Aquí la autoridad sanitaria tiene que abocarse a lo suyo, y por eso yo relevo el trabajo de la subsecretaria Daza. Ahora, ¿podría, sin entrar, que nos explique lo del terrorismo sanitario, es verdad que una jornada electoral puede tener complicaciones porque hay aglomeración de gente? A lo mejor se refería a eso, ¿no? Difícilmente porque bueno, primero que nada, falta muy poco para el plebiscito. Por las mismas razones que ha dado el exministro, yo no creo que aquí en Chile nosotros vamos a tener una epidemia de una magnitud y de una severidad que nos haga estar en cuarentena, como está el norte de Italia, todo adentro de la casa, los colegios suspendidos, porque esa es una situación extrema. Yo espero que nosotros no lleguemos a ese extremo, me parece que no va a ser así, pero una elección significa que la gente va a votar, no significa que vamos a estar todos en el Estadio Nacional juntos, hablándonos unos a los otros, o que vamos a estar en un espacio cerrado. No ve riesgo. El virus del coronavirus, el COVID-19, no se transmite por el aire. No es que si estamos todos, el aire va a estar lleno de virus, se transmite por el contacto directo de las personas. Entonces no metamos más susto, no generemos esa percepción
de que viene una catástrofe para adelante, no van a haber colegios, porque si no va a haber elecciones antes, no van a haber colegios, no va a haber trabajo, no va a haber nada. Explíquenos lo que quiso decir cuando acusó de terrorismo sanitario al ministro Mañalich. Yo creo que cuando pastelero tus pasteles, las cosas tienen que ser bien claras en lo sanitario. Creo que estamos en una fase que se llama número 2, que es una fase todavía de casos importados. Él se colocó en una entrevista en una hipótesis muy catastrofal, que era prácticamente al estilo italiano, en una situación de brote ya desatado en Chile, donde la gente no podía congregarse en eventos públicos, y de ahí sacó una cierta conclusión de que el plebiscito perdería legitimidad porque habría una masa electoral menor. O sea, una conjetura más bien de orden político, de un escenario que podía ocurrir, pero no basado en un dato de la realidad de cuál es en este instante, probablemente en las próximas semanas, la situación en Chile. Hoy hubo miles de mujeres en todas partes haciendo la marcha del Día Internacional de la Mujer. La gente en Chile está atenta, no es lesa, tampoco cae la guardia, pero hay un sentido común que tiene que enfrentar la autoridad, que creo que en ese punto lo perdió. Entonces, más allá de lo desafortunado que fue la frase, que me da la impresión de que rebobinó después. La gestión en general del ministro Mañalich, usted la prueba. Todo lo que ha hecho el ministerio, sobre todo la subsecretaria, exactamente, que es la encargada del tema de prevención, yo creo que ha estado muy en la línea de ir al meollo del asunto, dar recomendación precisa, evitar este mercado negro que hay hoy día de la mascarilla, como tú decías, del gel que se acaba, todo esto que de alguna manera nunca va a reemplazar lo que yo creo que ahora jamás nos vamos a olvidar del lavado de manos en Chile. Eso ya 20 se instaló segundos al menos. como un punto ya irreversible dentro de la cultura de todos los chilenos prácticamente para el futuro. Jaime Verón. No, yo lo que iba a decir es que hay que evaluar más bien al ministro Mañalich no por las palabras, sino que por las acciones. Y las acciones son las que aquí ya hemos estado de acuerdo en que hay una tradición. ¿Estás de acuerdo que en las palabras se equivocó tú o no? Es que lo que pasa es claro, si uno hace conjeturas sobre información que hoy día tiene, la verdad es que tenemos una incertidumbre gigante todavía, no sabemos bien. Este es un virus que está todavía en un 80% contenido en China, pero ya dijimos, no sabemos exactamente cuánta la pesquisa, si es que haya o no más contagiados. En Chile está preparado para poder pesquisar bien. Hay más de 400.000 test que se podrían hacer. Y son acciones progresivas. Entonces, a medida, si hay más contagiados, bueno, uno tiene que ir tomando otro tipo de medidas. Hoy día, con lo que tenemos, lo que importan son más bien las acciones. Ya se está preparando, por ejemplo, que algunos de los hospitales que no iban a estar listos en lo inmediato, pueden estar listos, que es este decreto que apareció, para que en caso de que fuese necesario tener más camas disponibles para problemas respiratorios, eso estén. Y eso lo está viendo el subsecretario de redes asistenciales. Y una pregunta que yo tuve que hacer en el MinSal. Dije, bueno, ¿por qué no se vacunan a las personas antes en la influenza? O sea, ¿por qué no se vacunaron, por ejemplo, en febrero? Lógico. Y la razón por la cual no se pueden vacunar en febrero es porque la duración de la vacuna es entre 4 o 6 meses. Exacto. Y uno tiene que pasar hasta el 31 de agosto, porque ahí es cuando nosotros tenemos el pic de la influenza. Pero también es muy relevante, como decía la doctora Molina, que es clave que haya alta participación en la vacunación de la influenza. Porque, tal como dijo ella, si te da influenza y quedaste medio mal, y después además te da el otro, o al revés, te da primero este y después te da la influenza, entonces si tenemos dos Una coinfección, ¿no? claro, Sí, si tenemos esas dos cosas juntas, entonces puede ser más problemático, especialmente para menores de edad y para adultos mayores o para personas que tengan el sistema inmunológico deprimido por alguna razón, por alguna enfermedad. Claro, Exactamente. Entonces, tal como decíamos, no llamemos al miedo en ningún caso, pero sí, por supuesto, a estar alerta, a saber que si alguien está enfermo, que se puede quedar en la casa, lavarse bien las manos, etc. Sí, ahora, yo creo que aquí hay otro punto que levantar, y es que así como estamos con una problemática mundial del calentamiento global, también hoy día tenemos que empezar a acostumbrarnos a que con la globalización, con que una epidemia que se genera en algún lugar del mundo, que antes se demoraba meses porque se trasladaba la gente en barco, ahora se va a trasladar en día. Entonces, tenemos que ver cómo de esto sacamos muchas enseñanzas, y ya están apareciendo muchas enseñanzas en esto. Por ejemplo, Alibaba, y hay otra empresa, Ping, y el primer ministro chino dijo, no vamos a poder salir de esta epidemia si no incorporamos las tecnologías. Y hoy día ya hay disponible a través de inteligencia artificial que se pueden hacer algoritmos y en 15 segundos informan las radiografías que se demoran muchas horas y que a veces no tienen kit para hacer inmunología. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que preparar nuestro sistema porque contamos con esa tecnología en Chile y abrir la mente para incorporar esas tecnologías. Porque obviamente nos van a empezar a ayudar mucho a tener modelos anticipatorios del comportamiento de las poblaciones. Teniendo esa herramienta que hoy día ya la están aplicando en China y que ya están aplicadas en más de 150 hospitales, claramente empiezan a hacer diagnósticos más rápidos. Y aún más, hoy día se comunicaron conmigo
unos chinos a propósito de una persona que está en cuarentena aquí en Chile, que había tomado conocimiento de lo que estaba pasando allá en China y se comunicaron con él y así llegaron a mí. Y yo hablé hoy día con la directora del Instituto de Salud Pública porque ya tienen disponible unos kits para no solamente medir el virus, sino para medir los anticuerpos, IgM y IgG, que son anticuerpos específicos, que es un kit que se aplica al instante para poder tener el diagnóstico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestro sistema sanitario tiene que empezar a tener más agilidad en la toma de decisiones. Y ahí quiero pasar un mensaje, porque le quiero pedir al doctor Castro que nos apure las leyes que necesitamos incorporar en el Congreso para que avancemos en modernizar y generar perfeccionamiento de nuestro sistema sanitario. En la Cámara vamos rapidito, es el Senado el que se está demorando, ¿eh? Ojo. Pero, no, el Senado es el que tiene más leyes de salud pendientes, más que la Cámara va avanzando ahora. Pero déjame, quiero decir un detalle. Estamos súper tranquilos porque quedan 2 semanas del verano, estamos con pic de calor, qué sé yo, pero hay que advertir que el cambio de temperatura normal que se produce desde fines de este mes en adelante es lo que empieza a desencadenar las gripes comunes y corrientes, que son indistinguibles en sus síntomas, por lo que hemos conversado y sabemos, de lo que es coronavirus. Por lo tanto, creo que en ese sentido, es cierto, los 10 casos son muy leves, pero tenemos que tener las camas disponibles, tenemos que tener todo el soporte, porque eventualmente pueden haber casos de neumonía, que son los fatales, que podrían llegar a Chile eventualmente. Elías, y luego les quiero mostrar algo. Elías. Hay que considerar varias cosas. Por ejemplo, con respecto al tema de modernizar, bueno, obviamente, doctor, que el diagnóstico de neumonía o de complicación respiratoria radiológico no nos va a dar el diagnóstico de coronavirus, solamente lo inmunológico. Pero no cabe duda de que nosotros somos un país súper envejecido, tenemos una alta cantidad de población mayor de 65 años, por lo tanto, tenemos una población, dijéramos, susceptible de bastante alta. Por lo tanto, en ese sentido, los hospitales tienen que estar preparados porque en ese segmento poblacional el coronavirus es grave y tiene una mortalidad no del 2%, sino que sobre el 10%. Sí, pues, en mayores de 70 hasta 15. Entonces estamos hablando, entonces ahí hay un tema que requiere organización de los servicios, que requiere disponibilidad de camas y que requiere disponibilidad de medicamentos, porque no hay medicamento específico para el coronavirus, pero la neumonía habitualmente sobreinfecta, no sé. Es una cadena y para esa cadena hay que estar preparados. Queremos volver a remarcar resultados de esta encuesta que se realizó de parte de Televisión Nacional y la agencia Subjetiva a diferentes alcaldes en todo Chile. Fue durante el verano en todo Chile. Y a la pregunta, ¿cuáles son los 3 problemas a los que debería dedicarse el mayor esfuerzo en solucionar su municipio? La salud alcanza un 62%, seguido de medio ambiente con un 44%, educación y vivienda un 41%. Recuerda que pueden encontrar todos los resultados en 24horas.cl. Consultados alcaldes de todo Chile, no todos los alcaldes, pero muchísimos alcaldes de todo Chile. Mire usted, la salud es el problema que mayor... Bueno, ellos están muy encima de sus temas, ¿no es cierto? Y el ambiente también es salud y la vivienda también es salud. Salud es lo que se le viene a los alcaldes y alcaldesas a la cabeza. ¿Cuál es la mayor, para ir cerrando, la mayor urgencia en salud en Chile? Yo creo que hay 3 grandes problemas dentro de este gran título que es la insatisfacción en materia de salud, que son los que hoy día quejan a la gente. Los medicamentos, y el acceso a los medicamentos, para lo cual yo valoro enormemente que una ley que despachamos en enero, que entraba en vigencia en abril, se va a adelantar ahora, que es la ley Senabas, para lograr precisamente que una entidad del Estado facilite y provea también a las farmacias comerciales medicamentos de un stock de esenciales a un precio controlado que de verdad facilite el acceso. 2. ¿Cuántos medicamentos son? Estamos hablando de cerca de 500. 500 productos de alta necesidad que más usados, digamos, en todo el país. Segundo, queja enorme la falta de especialistas. Y Chile, lamentablemente, teniendo especialistas, está muy mal distribuido. Tenemos en el lado público no más de un 30-40% de los especialistas para el 80% que están en el sistema público. Por lo tanto, ahí tenemos una situación que hay que abordar de una vez por todas. Y tercero, la falta de acceso por lista de espera. Yo creo que hay, en eso que tenemos un drama enorme, sobre todo lista de espera no auge, que es enorme hoy día en hernia, vesícula fuera de edad, varias, en fin, decenas de enfermedades que hoy día no están controladas. Yo creo que la gente respira por esta herida y por eso justamente los alcaldes lo colocan, lo relevan, porque desde el municipio se sienten impotentes de poder... A ellos los presionan con este tema más que con ninguno. Emilio, ¿cuáles son las grandes urgencias? Sí, a ver, yo creo que claramente tenemos que avanzar en generar un mejor acceso a la atención.
y pienso que hoy día las cartas están sobre la mesa para poder hacerlo. O sea, detrás de toda la discusión hay una mirada estratégica que nosotros instalamos al iniciar el gobierno y que dice relación con fortalecer el FONASA, fortalecer la red pública, y ahí hay un proyecto de ley que es el de fortalecimiento al FONASA precisamente, que lo que busca es entregarle al FONASA mayores condiciones para que efectivamente se convierta en un seguro de salud. Porque hoy día los pacientes y los beneficiarios, los que somos beneficiarios de FONASA estamos en el peor de los mundos. Porque si ocurre que vamos a atendernos y no tenemos la cobertura, aun cuando a ese hospital se le hayan pasado los recursos, quedó en lista de espera, como dice el diputado Castro. En cambio, con esta ley lo que se busca es que efectivamente el FONASA actúe como un seguro que resguarde los intereses de las personas. Y es decir, si este hospital no lo hace, pues bien, va a ir a este otro hospital. Y ese mismo proyecto además incorpora algo que es complementario a la ley de Senabás, que es que hay un seguro para los medicamentos, que es lo que ha mostrado finalmente que marca la diferencia en el gasto bolsillo de la población. Entonces ahí hay un eje central que ya está sobre la mesa y que se puede avanzar. Nosotros, en un trabajo que hemos hecho, yo he estado trabajando y colaborando con el equipo que lidera Mario Desbordes en Renovación Nacional para poder levantar la agenda social en salud. Hemos también instalado el tema de entrar en una discusión de la gobernanza del sistema y la red de atención en salud en nuestro país. Porque, digámoslo claramente, hoy día el sistema, la red de atención está capturada. Y está capturada por los gremios. Un dato, cuando comienza el estallido social el 18 de octubre, se suspendían 500 cirugías al día. ¿Y cuál era la causal? Cuando uno revisaba el registro de la dirección de redes, causa gremial. ¿Qué culpa tienen los pobres enfermos? Eso es una captura. ¿Está de acuerdo, Elia? Las sociedades médicas. ¿No está capturado el sistema público? La captura en las sociedades médicas. Las sociedades médicas se combatieron con tenacidad. ¿Cómo Elia dice que no, ahí discrepa. No, o sea, yo discrepo con el doctor Santelice en varias cosas. Primero, que creo que el sistema de salud chileno está haciendo agua por varias razones. No es solamente porque los hospitales sean insuficientes o los especialistas sean insuficientes, que es real. Pero ¿Y las suspensiones por razones gremiales es real? Para nada. O sea, yo creo que de verdad las movilizaciones gremiales en el sistema de salud en los últimos años, para los que somos antiguos como yo en la medicina, le digo que antes sí hubo periodos en que fue muy fuerte, pero hace años que diría yo que no son al revés. Yo creo que el sistema se sostiene porque los trabajadores de la salud ponen el hombro con bajos sueldos, con turnos difíciles, con sistemas precarios y con un ambiente laboral complejo. Ponen el hombro. Yo creo que echarle la culpa a los gremios no me parece, pero Jaime, bueno, cada uno tiene sus argumentos. Yo no estoy de acuerdo. Jaime, Lo que sí creo, ¿por qué están preocupados los alcaldes? Porque los alcaldes entienden, aunque no sean médicos, que la salud se construye socialmente, es un constructo social, que no tiene solo que ver con la biología de las personas, tiene que ver con el ambiente, con la vivienda, con la condición socioeconómica, con la educación, con el tipo de trabajo, con la educación. Se habla de salud en todas las políticas. Entonces, pienso yo, y no soy la única que lo pienso, participé en una comisión grande de la Organización Panamericana de la Salud, donde después, con expertos de todo el mundo, se llegó a la conclusión de que la única salida real para la salud de la región es la atención primaria. Y ahí tenemos serios problemas. No, yo primero concuerdo plenamente con lo que está diciendo Elia, que es que la atención primaria es la clave. Las personas saben que la atención primaria es obviamente la que tienen más cerca. No tienen una crítica específica sobre la atención primaria, sino que su problema es cuando los tienen que derivar a la atención secundaria y terciaria. Y ahí es donde la interconsulta se transforma en el verdadero temor para miles de personas. Literalmente millones de personas que están en lista de espera de atención especialista, así como de cirugía no GES. Y por lo mismo que ahí hay una propuesta del mejoramiento de FONASA que entrega tiempos asegurados de atención para esas no GES. Entonces, que es una muy buena fórmula que nosotros queremos seguir empujando, porque además no podemos decirle a las personas, mire, ¿sabe qué? Vamos a esperar a hacer una nueva constitución para arreglar ese tipo de cosas. Tenemos que hacerlo ahora ya. Y por último, el tema de los hospitales. Yo entiendo lo que dice el doctor Santelice, que es que para muchas personas es bastante
poco razonable que los hospitales trabajen solamente en las mañanas para hacer la cirugía y en las tardes sean pensionados o sean sociedades médicas. No es razonable, por ejemplo, el traumatológico hoy día sí lo hace y tiene como doble turno. Entonces, ¿por qué no pueden trabajar en la mañana, en la tarde y los fines de semana? La Comisión Nacional de Productividad hizo un análisis muy bueno en donde, haciendo algunos cambios menores, podemos disminuir la lista de espera de manera gigantesca. Entonces, eso va a la vena. Y solo para terminar. Que tengo que irme antes de las 12 porque si no... Yo sé. Y también a los senadores decirles que el proyecto que tienen descansando sobre ISAPRES. Las ISAPRES tal como está ya no aguantan más. Las vamos a volver a invitar, está Hay que claro. cambiarlo para O en vía pública en la semana. Es que no puedo. Ya les explico por qué no puedo. Ya les explico por qué no puedo. Déjenme despedirla. Disculpe, la voy a volver a invitar. Estuvo una semana aquí. Elia, Juan Luis, Jaime, Emilio, muchas gracias. Y a ustedes por haber estado allí en el Estado Nacional. Hasta la próxima semana. Gracias. Chao. Gracias.